Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como de costumbre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la situación de cada uno de ustedes, aunque a esta altura uno ya entiende que quizá los horarios están trastocados y cada uno se va adaptando de la mejor manera posible a esta situación. Bueno, eh, vamos que falta poco todavía. Tengo comentarios que han estado muy bien los exámenes en términos generales y bueno, hay que continuar. Esta es la situación que tenemos que afrontar con todas las complejidades, con todas las dificultades que estamos afrontando. Y bueno, es una situación que entre todos lo vamos a sacar adelante. Hay muchas recomendaciones desde los diferentes expertos y diferentes organismos que de alguna manera desde su visión más especializada, ante todo tienen esa mirada de que esta quizá no es una etapa tanto en donde interese más quizá la calificación, sino que lo que importa es la evaluación, es tratar de que ustedes se conecten, tratar de que de alguna manera sigan, de ir priorizando determinados contenidos, y en ese mismo sentido nosotros estamos encarando las acciones a través de estas clases, ¿no? Tratando de fijar los contenidos mínimos que en la medida de lo posible ustedes los ampliarán con la comunicación que tengan con sus respectivos docentes de práctica y al mismo tiempo ampliándolo con la bibliografía obligatoria. Muy bien, vamos a continuar con la cursada. Hoy vamos a abordar ya lo que, de acuerdo al cronograma original, era la etapa de la recolección de datos, o sea, la sexta etapa del proceso de investigación, la recolección de datos. Eh, Bien, en donde también vamos a abordar el tema del diseño de los instrumentos de recolección de datos. Un poco para que veamos en qué punto nos encontramos parados, ¿no? Y de que tengamos una idea concreta de dónde estamos parados en lo que es el proceso de investigación. Fíjense, partimos del planteamiento del problema de investigación, luego el planteo de los objetivos de investigación, hemos planteado nuestras hipótesis de trabajo, hemos pasado por la operacionalización de variables, etapa en la cual ustedes estuvieron circunscritos a lo que fue la primera etapa de la materia, hasta donde llegó la evaluación, y ya como dijimos en la clase anterior, nos encontramos en un momento en el cual tenemos que hacer una discriminación, una bifurcación, por un lado el diseño de la muestra y por otro lado el diseño de los instrumentos de recolección de datos, que se dan casi en forma simultánea. Nosotros optamos por ver todo lo que tiene que ver con el diseño de la muestra en la clase anterior y avanzamos ya en esta clase del día de hoy con el diseño de los instrumentos de recolección de datos para luego a continuación ya pasar a lo que es concretamente la recolección de los datos. Y ya vendrá seguramente más adelante clases posteriores lo que tiene que ver con el análisis de los datos. En términos generales, los instrumentos de recolección de datos los podemos dividir en lo que tiene que ver con investigaciones exclusivamente cualitativas e investigaciones cuantitativas, más allá de que quizá en el tipo de investigación en el cual nosotros estamos encuadrados en este momento, también se apele, en todo caso, en una etapa más exploratoria, en una etapa de conocimiento o de relacionamiento con informantes claves a observaciones y entrevistas, que son las de tipo más cualitativa, que no las debemos dejar de pasar por alto, ¿no? O sea, las que tenemos que tener bastante en cuenta, más allá de que los alumnos que vayan a cursar según sus diseños curriculares según la carrera, metodología 2, ahí ya profundizarán lo que tiene que ver con las
técnicas estrictamente cualitativas, observación, entrevista y seguramente otras más que van a haber, ¿no? Nos vamos a poner un foco en las cuantitativas. Nosotros vamos a ver 3 básicamente: el cuestionario, la encuesta y después, muy por encima, lo que tiene que ver con las escalas de medición de actitudes y opiniones, en donde vamos a ver estrictamente una, que es la que se conoce como el diferencial semántico y escala de Osgood. Muy bien. Técnica de recolección de datos cualitativas. Dijimos que no había que dejarla de lado, más allá de que nosotros estemos encuadrados prioritariamente dentro de un paradigma cuantitativo. Pero no se olviden esas primeras clases donde se indicaba de que nosotros vamos como una suerte de espiral en donde no, digamos, estamos ceñidos estrictamente en todo proceso de investigación a lo que es una cuantificación y un análisis más de tipo cualitativo, sino que permanentemente vamos combinando, más allá de que haya trabajos o investigaciones netamente cuantitativos y otros netamente cualitativos. Observación, que quizá es la técnica, digamos, más antigua de todas, porque desde los primeros años, y nos podemos remontar a 300 o 300 años atrás, en donde comenzaron, digamos, de los diferentes estados, ciudades, a tener poblaciones, a tener una forma de conocer en mayor medida cómo estaba compuesta cada una de las poblaciones, se apeló a la observación. La podemos visualizar como para ordenarla un poco y que más o menos le quede una idea más o menos concreta en 4 tipos. Según su grado de estructuración, podemos tener las observaciones inestructuradas, o sea, las que de alguna manera son más abiertas, que no están sujetas a un formulario específico, que tiene que ver con ese primer testeo, con ese primer encuentro que puede llegar a tener el observador, en este caso el investigador, con determinado campo de acción, llámese una plaza para observar niños y la relación de los niños con sus familiares, padres, abuelos, amiguitos, llámese observar una ceremonia religiosa, trátese del credo religioso que se les ocurre, esa etapa de entrar y como que uno no tiene idea de cómo es esa ceremonia y observarla, o participar en una actividad del estilo de un espectáculo deportivo donde se conoce poco y nada, y no tanto enfocado en el deporte, sino enfocado más que nada en los espectadores. Bueno, esa es un poco la primera instancia, ¿no? O el primer tipo, que son las inestructuradas. Después tenemos las observaciones semiestructuradas, en donde ya abandonamos y a partir de los elementos en donde nosotros pudimos rescatar en esa primera aproximación, en ese primer acercamiento, detectamos algunos elementos que nos van a permitir construir guías de observación, o sea, hacer una observación semiestructurada a partir de una guía de observación, o sea, de tener en cuenta determinados aspectos particulares. Se me ocurre en una ceremonia religiosa tener en cuenta quiénes son los diferentes actores, cuáles son las diferentes ornamentas, cuáles son los diferentes rituales, cómo es la relación entre los diferentes actores con el público que visita, en este caso entre los religiosos y los no tan religiosos. Muy bien, esa sería una semiestructurada. Y después tenemos las observaciones estructuradas, en donde nosotros apelamos ya casi a un formulario que va a ser quizá muy parecido a lo que puede llegar a ser más adelante una encuesta, quizá, o un cuestionario, donde vamos a tener ya bien normatizado, estructurado cada uno de los puntos que nosotros vamos a observar, hasta inclusive con categorías cerradas, ¿no? De cómo se van de alguna manera llevando o desenvolviendo los diferentes momentos de nuestro acercamiento a ese ámbito de observación, sea el que sea. Muy bien, entonces vemos como la que observación puede tener diferentes niveles de estructuración: inestructuradas, semiestructuradas y estructuradas. Otra forma de clasificar a las observaciones es según el grado de participación.
Según el grado de participación puede ser no participante o participante. En este caso particular, a veces es muy finita la diferencia entre la participación y no participación, pero nosotros lo podemos entender como que acá juega un rol importante el carácter intrusivo del observador, del investigador en este caso, en donde la participación implica estar en tiempo y en lo que tiene que ver con la relación directa con los actores que se pretenden observar durante un tiempo relativamente considerable, en donde el investigador, en este caso, es uno más en el proceso de investigación. Prácticamente es como que ya se pone en el papel de los actores en los cuales está involucrado el proceso de investigación. De repente, yo siempre menciono el caso de un sociólogo norteamericano llamado Erving Goffman, que en una trilogía fabulosa, en la construcción social, en este caso internados, la presentación de la persona en la vida cotidiana, se introduce y desarrolla cómo él mismo en persona participa en diferentes ámbitos, también yo quería decir muy vinculado a la perspectiva que tiene el Berger y Lundgren en construcción social de la realidad. Ahí podemos ver cómo Goffman, por ejemplo, trabaja en internados. En el caso en que se mimetiza como un interno en un neuropsiquiátrico, se mimetiza como un preso en una institución, en una penitenciaría, y pasa a formar parte o a ser uno más de los internos en cada una de estas situaciones. O sea, lo ve como siendo uno más y día a día en la cotidianeidad. Eso es lo que se parece más a una observación participante. En cambio, una no participante tiene que ver con tomar distancia de la situación que estamos observando. Sería como, de alguna manera, mirar desde afuera, sentado en un bar, lo que ocurre en una esquina, de ir tomando nata, como quien no quiere la cosa, a partir quizá de una guía de observación de todo lo que ocurre alrededor del kiosco de diarios, por ejemplo, o alrededor de algún vendedor ambulante. Entonces sería como una observación no participante donde ya no formo parte de ese campo de acción, no formo parte del principal escenario, sino como que tomo distancia. Después tengo la observación según el tipo o la cantidad de observadores, que puede ser individual o grupal. El caso individual lo podemos de alguna manera referenciar a los anteriores, al observador en la plaza, al observador en una ceremonia religiosa, al observador en un espectáculo deportivo, en forma individual con su guía de observación. El grupal tiene que ver cuando tenemos que observar un grupo suficientemente extenso, suficientemente numeroso, como puede ser una movilización, en donde una movilización, trátese de la que sea, para reclamar algún tipo de derecho, observadores en diferentes puntos, en múltiples situaciones, pero siempre con la misma guía de observación, ¿no? Pero observando todos con un mismo criterio desde diferentes momentos a lo largo de una movilización que puede llegar a tener 10 cuadras. Bueno, en este caso particular es obviamente que cada uno tendrá una guía de observación, lo que permitirá desarrollar o tener una mirada sobre algo que en forma individual sería muy difícil. Y después, por último, tenemos la observación según el campo o el ámbito de observación, que puede ser de campo o de laboratorio. De campo, que puede ser tranquilamente cualquiera de los casos que hemos mencionado, la plaza, la ceremonia religiosa, un boliche, un espectáculo deportivo, una movilización, son todas de campo. Cuando en ese caso el investigador tiene un relacionamiento directo, es protagonista directo de la acción. En cambio, las de laboratorio son las observaciones que se dan bajo condiciones de artificialidad, en donde se trabaja con determinados grupos sometidos a determinados estímulos y la medición de determinados resultados
a partir de la introducción de esos estímulos. Cuestión que nosotros conectaremos con los modelos experimentales ya sobre el final de la materia. Pasamos ya a otra instancia de las técnicas de recolección, donde un poco vamos a estar combinando cualitativas con cuantitativas. Pero nosotros aquí vamos a encontrar un conjunto de técnicas que combinan cual y cuantitativas, pero que tienen un denominador en común, que están basadas en la existencia de un canal de comunicación en un ida y vuelta, quizá más los que sean de las áreas de comunicación, que tengan más elementos y que hayan cursado materias introductorias en tal sentido, quizá lo puedan ver un poco más. Nosotros vamos a ver aquí como que en esta combinación, como que en esta trilogía vamos a tener y analizar en un mismo movimiento la entrevista, el cuestionario y la encuesta. Vamos a simular o a, en cierto modo, imaginar la existencia de una línea, que ahí ustedes la ven numerada como 3 puntos, 0, 5 y 10, que podemos entender como que esta línea de alguna manera me establece el nivel o el grado de comunicación entre dos personas, entre emisor, receptor y a la existencia de un canal de comunicación que va a estar dada justamente por la existencia de una determinada técnica. La técnica, en este caso particular, entrevista, cuestionario, encuesta, va a ser el instrumento que me va a permitir el establecimiento de la relación entre el emisor y el receptor. ¿Cómo se da esta situación? Nosotros vamos a tener como que en el cuestionario va a tener un punto 0, o sea, nula o casi o muy poca relación entre el que pregunta y el que responde. Los que son de comunicación sabrán, según lo que opinan algunos autores, de que no existe la no comunicación, que siempre, más allá de que dos personas se miren, hay comunicación. Pero podríamos simbólicamente establecer como que en el cuestionario tenemos el punto 0. En la entrevista va a ser el punto máximo, simbólicamente, el momento o el tipo de técnica en el cual la relación entre el que pregunta y el que responde se da en su máxima expresión, donde es la mayor nivel de comunicación y el mayor nivel de asistencia del que pregunta con respecto al que responde. Y en la encuesta la vamos a tomar como que es un punto intermedio donde no hay comunicación nula y hay mediana asistencia del que pregunta con respecto al que está respondiendo. Como para finalizar con lo que son las técnicas cualitativas, situémonos por un instante en la entrevista, donde, les repito, seguramente lo van a ampliar los que toque cursar metodología cualitativa o metodología 2. Pero podemos entender la entrevista en términos generales como un diálogo que se da más en los términos de una conversación de la vida cotidiana. Se da más como una conversación de la vida cotidiana y apunta fundamentalmente a investigación social, pero también que se da en psicología, se da en medicina, en el ámbito más de selección de personal, marketing quizá también, pero es básicamente tomar la entrevista como una relación entre dos personas en lo que es la cotidianeidad, ¿no? En la vida cotidiana. Muy parecido o casi en forma similar a lo que vimos en la observación, podemos ver que la entrevista podemos tener un tipo de entrevista inestructurada, que es la que nosotros vamos a conocer también bajo diferentes acepciones, como entrevista abierta, entrevista en profundidad, entrevista cualitativa, entrevista antropológica, entrevista psicológica, o también casos particulares de perfil más sociológico, como las historias de vida, ¿no? Son ese tipo de entrevistas donde hay bastante flexibilidad y máxima asistencia del que pregunta con respecto al que responde, ¿no? Por eso esto de inestructuradas. Después podemos avanzar a las semiestructuradas, donde vamos a encontrar una combinación de preguntas abiertas, pero quizá con algunas preguntas o muy pocas preguntas cerradas que pueden tener con la identificación sociodemográfica de la persona que estamos entrevistando en este caso. Pero aquí ya
muy parecido o similarmente a lo que vimos en la observación, ya vamos a ir con la guía de entrevista, con una guía de entrevista. En la inestructurada quizá íbamos con un listado de temas, pero ya en la semiestructurada vamos a ir con una guía de entrevista de aspectos que muy probablemente surgieron en entrevistas inestructuradas, o quizás surgieron en observaciones inestructuradas, pero que son cuestiones que quizá no tendremos un orden establecido, pero son cuestiones que debemos abordar en la semiestructurada. Y en la estructurada, quizás si la vemos, digamos, visualmente, va a ser muy parecida a lo que es una encuesta, que lo vamos a ver con preguntas, hasta inclusive con preguntas de categorías cerradas. La única diferencia es que va a ser totalmente estructurada la entrevista, donde va a mantenerse eso de la relación o del diálogo o del feedback o de la retroalimentación que se puede llegar a dar en una conversación de la vida cotidiana. Pero teniendo en cuenta que hay determinadas preguntas que inclusive van a tener lo que se llama codificación de campo, donde nosotros ya vamos a, de acuerdo a la forma en que responde, esto después en todo caso lo podemos ampliar si alguno me quiere hacer la consulta, codificación de campo, donde ya vamos a tener establecidas previamente las respuestas y según la actitud o según la manifestación de las preguntas iremos ubicando su respuesta, pero no debemos dejar de contemplar que tendrán un orden de diferentes preguntas, pero sin dejar de tener en cuenta que va a ser en los términos de una conversación de la vida cotidiana. Convengamos aquí que en las entrevistas o en las observaciones generalmente están conducidas o llevadas a cabo por expertos o profesionales de las ciencias sociales, ¿no? Porque se necesita quizá un mayor nivel o lo que se llama un know-how de conocimientos en cuanto a los marcos teóricos que impliquen o que estén volcados en las temáticas que se estén desarrollando. Entonces, muchas veces se apela a profesionales, muchas veces en términos más generales de las ciencias sociales, para llevar a cabo técnicas del tipo cualitativas, ¿no? Muy bien, podrán ampliar seguramente esto en los textos. Ya nos metemos de lleno en las técnicas cuantitativas. Pasamos de la entrevista, recuerden, en donde en esa línea imaginaria estábamos en el máximo nivel de relacionamiento, o casi en el máximo, y nos vamos al extremo del cuestionario, en donde decimos que quizá era mínima o casi nula la relación entre el que pregunta y el que responde. Nosotros visualmente vamos a ver el cuestionario desde el punto de vista organizativo como un conjunto de preguntas que generalmente van a ser preguntas cerradas y que nos va a permitir tener cierta flexibilidad en sentido que vamos a tener diferentes tipos de cuestionarios, ¿no? El más quizá utilizado es el que se llama cuestionario autoadministrado, más de tipo organizacional, porque se utiliza mucho en organizaciones, en diferentes instituciones, hasta inclusive en la misma universidad. Más de una vez algún empleado de la universidad ha pasado para el aula y les ha dicho, bueno, por favor chicos, ¿me pueden completar este cuestionario con determinadas preguntas? Totalmente impersonal, paso dentro de media hora o dentro de una hora a recogerlo. Y bueno, lo que pasa o las desventajas del cuestionario autoadministrado es que si ustedes tienen alguna duda con respecto a alguna pregunta en particular, muchas veces esa pregunta se queda sin responder. Los cuestionarios administrados también tienen sus ventajas en cuanto a la rapidez y en cuanto a que la información puede ser recolectada, pero adolece de ese problema, ¿no? De que el que responde no tiene ni siquiera la mínima asistencia para responder a determinadas preguntas. Después tenemos todas las variantes que se dan desde el viejo cuestionario telefónico, que quizá duraba muchísimo tiempo, hasta los actuales, que quizá ni siquiera tenemos una persona que esté interactuando con nosotros, sino que simplemente es una grabación desde la cual nos proponen diferentes preguntas con opciones o categorías cerradas que debemos contestar. Y por último tenemos los cuestionarios que quizás se están difundiendo mucho actualmente, que son los online o los enviados por mail, ¿no? En donde, bueno, serían como una versión más novedosa de lo que eran antiguamente, 20 años
aproximadamente atrás, los famosos cuestionarios que se enviaban por correo, que te lo enviaba la tarjeta de crédito, que te lo enviaba una organización o un club al que uno pertenecía para conocer el nivel de satisfacción de los servicios, pero que tenían un bajo nivel de retorno, ¿no? Cosa que hoy por hoy, si vemos los cuestionarios por mail, también tienen un bajo nivel de retorno. Por eso muchas veces son enviados reiteradamente, pero bueno, son las diferentes formas, pero fíjense que un poco el denominador común de todas estas técnicas es que no hay una relación directa que permite lograr una empatía entre el que pregunta y el que responde. Y finalmente llegamos a la técnica cuantitativa quizá por excelencia, que es lo que es la encuesta, que quizá en términos visuales y organizativos o de formato es muy parecida a lo que es el cuestionario, pero en donde es un conjunto de preguntas cerradas. Esas preguntas cerradas las podemos clasificar en preguntas dicotómicas, por ejemplo, del estilo, ¿usted trabaja? Sí, no. Dicotómicas, 2 categorías. O preguntas cerradas policotómicas, cuando tienen 3 o más, o sea, más de 2 categorías. No sé, por ejemplo, ¿cuál es su estado civil? Soltero, casado, divorciado, viudo u otras, ¿no? O sea, policotómicas. Preguntas cerradas con más de 2 categorías. Pero también podemos tener en una encuesta preguntas abiertas. Por ejemplo, del estilo de, ¿podría usted decirme su opinión sobre el servicio prestado por la biblioteca de la universidad? El tema es que con las preguntas abiertas terminan después convirtiéndose en cerradas, dado que nosotros tenemos que apelar a una suerte de análisis de contenido en donde tenemos que hacer una especie de observación y de recopilación de todas las preguntas abiertas que muy probablemente, si hubo una encuesta en donde respondieron 100 personas, muy probablemente a la pregunta abierta hayan respondido 100 respuestas diferentes. Y bueno, tendremos que hacer un proceso de recategorización y de reducirlo a 4 o 5. En todo caso, quedamos abiertos por si alguno quiere ampliar cómo se hace el tratamiento de las preguntas abiertas para definirlas como preguntas con categorías cerradas. Muy bien. Ya avanzando un poco más, podemos ver que en toda encuesta vamos a tener un formulario. Bueno, aquí sería muy difícil encuadrarnos. Ustedes en la bibliografía nuestra tienen un formato de formulario de encuesta, seguramente con sus profesores de práctico también manejarán determinados formularios de encuesta, más allá de que no tengamos trabajo de campo y solamente proyecto de investigación, pero seguramente van a tener que dejar aunque sea expresado el formulario de encuesta. Seguramente si hay, como siempre yo digo, 155 libros de metodología de la investigación, seguramente en el capítulo de encuesta, según la perspectiva y la experiencia personal del que escribió el libro, habrá 155 formas diferentes de organizar el formulario o la cédula de encuesta. No obstante esto, debería incluir estas cuestiones. Una primera presentación, el formulario de encuesta, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y estábamos abocados a estudiar, por ejemplo, el comportamiento de las personas en situación de pandemia. Por ejemplo, decir mucho pero sin decir nada, o mejor dicho, decir poco pero sin ampliándolo, inflándolo un poquito, ¿no? Simplemente como para entrar. Más allá de que tengamos en cuenta que este tipo de encuesta muy difícilmente la podamos hacer, al menos en este momento en donde no podemos interactuar. Después los datos de clasificación, sexo, edad, situación ocupacional, ingresos, nivel educativo, que generalmente son típicos en cualquier tipo de encuesta. Después seguramente vendrán las cuestiones más específicas que tendrán que ver con las variables que nosotros estamos trabajando en nuestras hipótesis desde nuestro marco teórico, ¿no? Primeras preguntas, las que deberían despertar, que inclusive hasta pueden ser algunas de relleno, que no tengan que ver demasiado específicamente con nuestro tratamiento, sino que simplemente sean como disparadoras para luego ya meternos en las preguntas clave, ¿no? Que generalmente obedecen muchas veces o están conectadas directamente con los principales indicadores de las variables complejas que hemos operacionalizado, ¿no?
Y dejemos para el final preguntas más comprometidas en el caso de que estas existan, ¿no? En el sentido de que no conviene hacer las preguntas comprometidas de movida, porque podría abortar la encuesta propiamente dicha, ¿no? Entonces la dejamos para el final, de modo que cuando ya la persona contestó durante toda una serie de cuestiones, seguramente con tal de que termine la encuesta nos va a responder sobre el final las preguntas más comprometidas. Y en el caso de ser necesario, hagamos un cierre en donde muchas veces, como esto es un formulario que la mayoría de las veces es anónimo, salvo que algunas veces se pueda tomar alguna referencia, los datos de identificación, fecha, hora, duración y ciertas observaciones. Recalco esta situación, dado que el carácter de anónimo es generalmente privativo las encuestas, más allá de que en algunas circunstancias puede llegar a referenciarse o que si te contrató una empresa o una encuestadora, una determinada organización, existe una etapa de supervisión de los datos posterior, en donde se toma una pequeña muestra y se chequea a ver si la persona alguna vez pasó por ahí haciendo la encuesta. Entonces muchas veces se pide alguna mínima referencia. Bien, para continuar y ya ir finalizando con las técnicas cuantitativas, tenemos una última técnica que son en este caso, recolección de datos cuantitativos, que son las escalas. Hay una gran multiplicidad de escalas. Nosotros vamos a tomar quizá una de las más sencillas en su aplicación, que es la que se conoce como escalas de medición de opiniones y actitudes del diferencial semántico, que fue ideado por un pensador, psicólogo fundamentalmente, que se llamó Charles Osgood, que originalmente la ideó para trabajar en investigación psicosociológica, pero que si ustedes se fijan, en muchos estudios luego terminó siendo muy utilizado en el campo de la mercadotecnia, del marketing, de estudios de satisfacción del cliente, ¿no? Que justamente siempre es una técnica más tentadora para los que pertenecen justamente a ese tipo de carreras más orientadas a la comunicación, a la publicidad fundamentalmente. Está organizada en lo que se llaman adjetivos dicotómicos, ¿no? En donde nosotros tenemos a lo largo de 7 posiciones que son recomendables, se arma lo que es el conjunto de polos dicotómicos. Por ejemplo, en este caso, la percepción que una persona tenga sobre el vino. Fíjense que es una investigación más de tipo de marketing específicamente para ver la percepción general del vino, para luego seguramente posicionar en el mercado alguna marca de vino en particular, ¿no? Entonces vemos cómo se organiza y se arma y se estructura el instrumento de modo tal de que a la persona se le diga, bueno, ¿dónde ubica el vino? ¿Más de lo elegante o más cerca de lo vulgar? ¿De lo que es buena calidad o de lo que es mala calidad? ¿De caro a barato? ¿Natural o artificial? ¿Divertido o serio? ¿Moderno o tradicional? ¿Social o individual? ¿Con mucho alcohol o con poco alcohol? ¿Joven o viejo? ¿Distinguido o corriente? Y después se construye lo que se llama un perfil, que es esa línea roja que ustedes ven ahí, en donde se arma un perfil para cada uno de los encuestados, ¿no? Y después se hará un trabajo más en promedio según la cantidad o el tamaño de la muestra que ha respondido a este relevamiento. En este caso, no hay que dejarlo de lado, si bien ustedes quizás no la van a aplicar, de hecho no van a hacer ningún trabajo de campo, pero siempre es bueno tener en cuenta que existen las escalas de medición y actitudes, y en este caso la de diferencial semántico o escala de Otis, ¿no? Que trabaja con los adjetivos dicotómicos, con un esquema en donde se pide, también se llaman estas escalas centradas en el objeto, donde se le pide al sujeto, que es la persona que va a hacer, a dar la respuesta, cómo se posiciona en el objeto, en este caso que es la percepción que tiene con respecto al vino a partir de diferentes polos dicotómicos o adjetivos dicotómicos, ¿no? Muy bien. Bien, aquí finalizamos la clase de recolección de datos. Hemos dado un pantallazo de las diferentes técnicas. Les aclaro que deben ustedes ampliarlo con los profesores de trabajo práctico, con el material bibliográfico y como siempre quedo atento a todas sus consultas aquí más abajo
de este video a través de este canal de YouTube o bien por mi cuenta de Instagram, profe.alexer. Desde ya, muchas gracias y en pocos días más estaremos ya subiendo la clase número 8 sobre análisis de los datos. Hasta la próxima.